Hola, soy Vanessa Suárez, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, y hoy les voy a hablar sobre el tema riesgo de crédito y valor de la deuda corporativa, del libro de Principios de Finanzas Corporativas de Braille Myers Allen. Este tema es impartido en la materia de finanzas por el economista Osvaldo Lor. Entonces, ¿qué vamos a abordar en este tema? El rendimiento extra de los bonos corporativos es el pago anual de los inversionistas. Exigen para asumir el riesgo de que no se paguen. Comenzamos nuestro examen de los bonos corporativos, observando la forma en que se diferencia del rendimiento y varía en función de la probabilidad de que no se paguen. Luego, en la siguiente sección, vamos a examinar más cuidadosamente la decisión de la empresa de no pagar. Demostraremos que ese incumplimiento es una opción, si la situación se pone demasiado difícil. La empresa tiene la opción de suspender los pagos de sus bonos y entregar la empresa a los tenedores de su deuda. Sabemos que lo determina el valor de las opciones, por tanto, sabemos cuáles son las variables básicas que deben entrar en la evaluación de los bonos corporativos. Nuestro siguiente paso será observar las calificaciones de los bonos y algunas técnicas que se usan en bancos e inversionistas para estimar la probabilidad de que el prestatario no pueda pagar sus deudas. Conforme a las perspectivas de una empresa se van deteriorando, los tenedores de bonos se preocupan cada vez más por el correlamiento de riesgo, y esta preocupación se refleja en precios más bajos de los bonos. Por tanto, en la última sección vamos a describir algunas de las formas en las que los administradores financieros miden el riesgo de pérdida de la inversión. Como podemos ver en la figura que se muestra en este instante, vemos el valor nominal de la deuda no pagada en miles de millones de dólares. Empezamos con el capítulo 1, rendimiento de la deuda corporativa. En 2006, Salton, fabricante de las parrillas para hamburguesas, George Foreman y otros electrodomésticos pequeños, se hallaban contra las cuerdas. Sus bonos de 12.25% de 2008 tenían un precio de 79% de su valor nominal y ofrecían un rendimiento al vencimiento del 30.2%. Un inversionista ingenuo que comprará esto con el rendimiento del 4.5% de los bonos de tesorería. Podría pensar que la deuda de Salton era inversión maravillosa, pero su dueño ganaría un rendimiento del 30.2%. Solo así la compañía pagaba los bonos en su totalidad. Con más de 450 millones de dólares de deuda y solo 80 millones de capital en libros, no era de ninguna manera seguro que Salton pudiera reunir el efectivo necesario, puesto que había un riesgo que la compañía dejara de pagar. El rendimiento esperado de los bonos era mucho del 30.2%. Los bonos corporativos como los de Salton prometen un mayor rendimiento que los bonos de gobierno, pero ¿ofrecen necesariamente un mayor rendimiento real? Para responder préstamos en un sencillo ejemplo numérico, supongamos que la tasa de interés en bonos en un año libre de riesgos es el 5%. Badwood Chemical Company ha emitido notas al 5% con un valor nominal de $1,000, que vencen en un año. ¿En cuánto se venden las notas de Badwood? Si las notas están libres de riesgo, la respuesta es fácil. Se descuenta el capital, que serían los $1,000, y el interés 50 al 5%. Como en la siguiente fórmula, que sería BP de las notas es 100 más 50 sobre el 1.05, es igual a $1,000. Otro ejemplo, supongamos que hay una probabilidad del 20% de que Badwood deje de pagar y que en tal supuesto los tenedores de sus notas reciben la mitad de su valor, o sea, los $500. En este caso, los posibles pagos para los tenedores de las notas son: cumplimiento, $1,050, la probabilidad es de 0.8, y el incumplimiento es de $500 y la probabilidad es de 0.2. El pago esperado de 0.8 por $1,050 más 0.2 por los 500 es igual a $940. Podemos valer las notas de Badwood como cualquier otro activo riesgoso, descontando el pago que se espera de $940 al costo de oportunidad del capital apropiado. Podríamos descontar a la tasa de interés libre de riesgo el 5%, si es posible incumplimiento de Badwood.
no tuviera absolutamente nada que ver con los hechos en la economía. En este caso, el riesgo de incumplimiento totalmente diversificable y la beta de notas es cero. Las notas se venderían como notas es igual a 940 sobre 1.05 es igual a 895 dólares. Un inversionista que hubiera comprado las notas en 895 dólares recibiría un rendimiento prometido de 17.3%. Rendimiento prometido es igual a 1050 dividido por 895 menos 1 es igual a 0.173. Es decir, un inversionista que comprara las notas en 895 dólares obtendría un rendimiento del 17.3%, sin que Bathurst cumple con sus pagos. Por lo tanto, los corredores de bonos podrán decir que las notas de Bathurst rinden el 17.3%. Pero un inversionista con CDR se daría cuenta de que el rendimiento esperado de las notas era solo el 5%, lo mismo que ofrecen los bonos libres de riesgo. Entonces, ¿qué determina el diferencial de rendimiento? Como podemos ver en esta figura, cómo varía la diferencial de rendimiento de los bonos corporativos estadounidenses según su riesgo. Los bonos calificados como AAA por Moody son los de más alto grado, y solo los emiten empresas de primera categoría. El rendimiento prometido en estos bonos ha sido en promedio el 1% más alto que el de los títulos de tesorería. Los bonos BAA se califican 3 niveles más abajo. El diferencial de rendimiento de estos bonos han promediado un poco más del 2%. En el fondo de la fila se hallan los bonos de alto rendimiento o bonos chatarra. Hay una variación considerable en los diferenciales de rendimiento de estos bonos. Una diferencial común podría estar alrededor del 5% por arriba de los títulos de tesorería. Pero como vivimos en el caso del bono de Salton, las diferenciales se pueden disparar al cielo si las compañías se meten en dificultades financieras. Recordemos que son rendimientos prometidos y las compañías no siempre cumplen sus promesas. Muchos bonos de alto rendimiento han dejado de pagarse, mientras que algunos de los emisores más exitosos han remitido su deuda, con lo que han privado a sus tenedores de una corriente continua de altos pagos de cupón. Así, aunque el rendimiento prometido de los bonos chatarra ha promediado el 5% más que los títulos de tesorería, el rendimiento anual ha sido el 1.5% mayor. En la figura que estamos mostrando ahorita, en este momento, nos indica que también los diferenciales de rendimiento pueden variar de manera drástica de un año al siguiente. Por ejemplo, estos diferenciales fueron usadamente altos entre el 2000 y el 2002, pero se comprimieron mucho en los siguientes 4 años. Una razón probable de los altos diferenciales del primer periodo es que creía que las compañías estaban en mala situación financiera y que era más probable dejar de pagar. Sin embargo, las fluctuaciones parecen demasiado grandes como para explicarlas solo por el cambio de probabilidades en el incumplimiento. Más bien parece que después del 2002, las inversiones se volvieron más renuentes a correr riesgos de los bonos de baja calidad y se escabulleron al puerto seguro de la deuda de alta calidad. Para entender mejor lo que mide diferencial de rendimiento, compararemos estas dos estrategias. En la estrategia 1, la inversión es de $1,000 con un bono sin riesgo de incumplimiento a una tasa variable que paga el 9%. En la estrategia 2, invertiremos $1,000 con un bono corporativo comparable a tasa variable que paga el 10%. Al mismo tiempo, usted adquiere una póliza de seguro para protegerse contra la posibilidad de incumplimiento. Usted paga una prima de seguro de 1% al año, pero en caso de incumplimiento recibe una compensación por cualquier pérdida del valor del bono. Ambas estrategias proporcionan exactamente el mismo resultado. En el caso de la estrategia 2, se obtiene un rendimiento del 1% mayor, pero este se recompensa con la prima anual del 1% de la póliza de seguro. ¿Por qué tiene que ser igual la prima del seguro diferencial? Porque si no lo fuera, una estrategia dominará a la otra
y se abrirá la posibilidad de arbitraje. La ley de un solo precio nos dice que dos inversiones equivalentes libres de riesgo deben costar lo mismo. Nuestro ejemplo dice cómo interpretar el diferencial de rendimiento en los bonos corporativos. Es igual a la prima anual que se necesitará para asegurar el bono contra el incumplimiento. Por cierto, es posible asegurar los bonos corporativos. Esto se hace mediante un esquema conocido como swap de incumplimiento de crédito. Si compra un swap de incumplimiento, se compromete a pagar una prima regular de seguro o margen. A cambio, si la compañía deja de pagar su deuda, el vendedor del swap paga al tenedor la diferencia entre el valor nominal y su valor de mercado. Dow Jones publica índices de márgenes de swap de incumplimiento, por ejemplo. Como observamos en la figura, en la que mostramos los costos anuales de seguros de bonos corporativos de diferentes calidades. Los swap de cumplimiento de crédito han resultado ser muy populares, en particular entre los bancos que necesitan reducir el riesgo de cuentas de préstamos. Desde casi cero en el 2000, el valor de los swap de incumplimiento y productos relacionados se han disparado hasta los 26 billones de dólares en el 2006. El siguiente capítulo que vamos a ver son la opción de incumplimiento. La diferencia entre bono corporativo y bono comparable de tesorería es la compañía que tiene la opción de dejar de pagar mientras que se supone que el gobierno no lo hará. Es una opción valiosa. Si no lo cree, piense en igualdad de circunstancias. Si preferiría ser accionista de una compañía con responsabilidad limitada o en una responsabilidad ilimitada. Desde luego, preferiría tener la opción de desprenderse de las deudas de su empresa. Por desgracia, todo tiene desventajas. Y la desventaja de tener una opción de incumplimiento es que los tenedores de bonos corporativos esperan que se les compense por entregarles la opción. Por eso los bonos corporativos se venden a precios menores y ofrecen rendimientos mayores que los bonos gubernamentales. Regresemos al caso circular de File Company, que vimos en los capítulos anteriores de este libro. El circular File tomó préstamos de $50 por acción, pero luego la empresa entró en una etapa difícil y el valor de mercado de sus activos cayó $30. El precio de bonos de acciones de circular cayeron a 25 y $5 respectivamente. Así el balance circular al valor al mercado es tal como podemos observar en este siguiente cuadro. Si la deuda circular estuviese vencida y se tuviera que pagar ahora, la empresa no podría pagar los $50 que tomó prestados al principio. Dejaría de pagar los tenedores de bonos y se quedarían con activos que valen $30 y los accionistas se quedarían sin. Circular tiene un valor de mercado de $5 por lo que la deuda no se vende ahora, sino hasta dentro de un año. Un golpe de buena fortuna podría incrementar este valor de la empresa lo suficiente como para pagar por completo a los tenedores y sus bonos. Quizás quedaría algo para los accionistas. Cuando Circular File se endeudó, adquirió la opción de no pagar. En otras palabras, no está obligado a pagar una deuda a su vencimiento. Si el valor de sus activos es menos que los $50 que debe, elegirá dejar de pagar la deuda y los tenedores de bonos se adueñarán de los activos. Para expresarlo de otra forma, cuando el Circular obtuvo los préstamos, los tenedores de bonos adquirieron los activos de la compañía y los accionistas ganaron la opción de comprar de vuelta pagando la deuda. En efecto, estos últimos consiguieron una opción de compra sobre los activos de la empresa, así que el balance circular File se puede expresar como sigue. En la figura que observamos en este momento, los posibles pagos de accionistas de Circular File cuando los bonos vencen al final del año, si el valor futuro de los activos es menor $50 circular, dejará de pagar y las acciones perderán su valor. Si el valor de los activos excede los $50, los accionistas recibirán el valor de los activos menos los 50 a los tenedores de bonos. ¿Le parece familiar esta figura? Claro, si se leyó los capítulos anteriores. Son idénticos a la de una opción de compra sobre los activos de la empresa con un precio de ejercicio de $50. Para aplicar al Circular File necesitamos interpretar valor de la acción como el valor del activo porque las acciones comunes
son una opción de compra sobre los activos de la empresa. Asimismo, el valor presente del precio del ejercicio es el valor presente de recibir el pago prometido de los $50 a los tenedores de bonos con seguridad al próximo año, la cual la fórmula iría así. Valor de la opción de compra más valor presente del pago prometido a los tenedores de bonos es igual al valor de la opción de venta más el valor de los activos. Ahora podemos despejar el valor de bono circular, que es igual al valor de los activos de la empresa, menos el valor de la opción de compra de los accionistas sobre los activos. En efecto, los tenedores de bono circular han comprado un bono seguro, pero al mismo tiempo han dado a los accionistas una opción de venta para venderlos a los activos de la empresa por el monto de la deuda. Ahora se puede ver que los corredores de bonos inversionistas y gerentes financieros se refieren a opciones de venta por incumplimiento. Cuando una empresa deja de pagar, sus accionistas están en realidad ejerciendo su opción de venta por incumplimiento. El valor de esta opción es el valor de responsabilidad limitada. El valor de derecho de los accionistas a desligarse de las deudas de su empresa a cambio de entregar los activos de esta a sus acreedores. En el caso de la empresa ya mencionada, la opción de incumplimiento es extremadamente valiosa porque es probable que no se pueda pagar en el otro extremo. El valor de la opción de IBM de dejar de pagar es trivial comparado con el valor de activos de los de IBM. Es posible que no se paguen los bonos de IBM, pero en extremo improbable. Los corredores de bonos dirán que para el Circular Flight la opción de venta es muy dentro del dinero, por lo que el valor actual de sus activos, que son $30, está muy debajo del precio del ejercicio, que son los $50. Para IBM, la opción de venta está muy fuera del dinero, por lo que el valor de los activos de IBM exceden sustancialmente el monto de la deuda de IBM. Para evaluar la opción de incumplimiento, en esta imagen muestra una sencilla aplicación de la teoría de opciones al precio de la deuda corporativa. Se da el ejemplo de una compañía con riesgo de operación promedio y se muestra que la tasa de interés prometida sobre su deuda debe variar con el apalancamiento y vencimiento de la deuda. Por ejemplo, si la compañía tiene una razón de deuda del 20% y toda su deuda vence en 20 años, entonces debe pagar alrededor de medio punto porcentual sobre la tasa de préstamos que paga el gobierno para compensar el riesgo de cumplimiento. Las compañías con más apalancamiento deben pagar primas más altas. Note que, excepto en el caso de razones de deuda muy altas, los rendimientos prometidos incrementan con el tiempo que falta para el vencimiento. Es lógico que cuanto más tiempo pase, haya que esperar para que paguen. Mayor es la probabilidad de que algo salga mal. Sin embargo, la compañía se halla en dificultades financieras y sus activos valen menos que el valor nominal de su deuda. Entonces, los rendimientos prometidos son mayores en vencimientos cortos. En nuestro ejemplo está fuera de la parte superior de la gráfica. Los vencimientos son de menos de 5 años. En estos casos, mientras más tenga que esperar, mayor es la probabilidad de que la compañía se recupere y evite el cumplimiento. Desde luego, si la empresa no hace ninguno de estos pagos, cuando se vencen los tenedores de bonos, toman el control y los accionistas quedan sin nada. En otras palabras, al no ejercer una opción de compra, los accionistas ceden todas las opciones de compra posteriores. Valuar el capital de la empresa cuando se emite el bono de 10 años equivale a evaluar la primera de las 10 opciones de compra. Pero no se puede evaluar la primera opción sin evaluar las 9 que siguen. Este ejemplo se desdibujan las dificultades prácticas, porque las grandes empresas pueden tener docenas de emisiones de deudas en circulación con diferentes tasas de interés, vencimientos y que pueden hacer otras emisiones antes de que la deuda actual se venda. En consecuencia, cuando los correctos bonos evalúan un bono corporativo, no buscan de inmediato su calculadora de opciones. La evaluación de garantías de los préstamos de gobierno. En el 2022, American West Airlines necesitaba desesperadamente efectivo. La baja del tráfico aéreo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre habían causado un drástico descenso en los ingresos de
American West Airlines. Y los bancos estaban renuentes a ampliar su exposición a una compañía de tan alto riesgo. Para ayudarla a seguir volando, el gobierno aceptó garantizar nuevos préstamos por $300 millones si la compañía no pagaba estos préstamos. Los inversionistas recibirían su dinero directamente del gobierno. La garantía de los préstamos auxilió a American Airlines a cruzar un periodo difícil. Si después la compañía hubiera sido incapaz de pagar su deuda, el gobierno estadounidense hubiera tenido que invertir y cubrir cualquier faltante. El gobierno reconocía esta posibilidad. Para calcular el costo de la garantía de préstamos de American Airlines, estimó la probabilidad de que hubiera tenido que pagar la garantía y descontó el pago de efectivo esperando la tasa de interés de bonos de tesorería. Del procedimiento se pudo deducir que el costo de la garantía era de unos $85 millones. Resulta que se puede evaluar la garantía de préstamo como una opción de venta sobre los activos de la empresa, cuyo vencimiento es igual al vencimiento del préstamo y su precio de ejercicio es igual a los pagos de interés y capital prometidos a los que prestaron el dinero. Se aprecia fácilmente la equivalencia comenzando con la definición del valor de la garantía. El valor de la garantía es igual al valor del préstamo con la garantía, menos el valor del préstamo sin la garantía. Los precios de las opciones deben conducir a una mejor forma de calcular el costo de los muchos programas gubernamentales de garantías préstamos. Sería sano el posible pasivo del gobierno por los programas de garantías en nombre. Por ejemplo, en el 2005 el valor nominal de todas las garantías de préstamos del gobierno federal era $1.5 billones. Muchos préstamos garantizados son para vivienda, pero también incluyen préstamos a aerolíneas, dueños, barcos y astilleros y compañías de petróleo y gas. Calificaciones de bonos y probabilidad de incumplimiento. Los bancos y otras instituciones financieras quieren conocer el valor de los préstamos que han hecho y también necesitan saber qué riesgos corren. Algunos se apoyan en un criterio de servicios especializados en la calificación de bonos. Otros han desarrollado sus propios modelos para medir la probabilidad de que el deudor deje de pagar. Describiremos primero las calificaciones de los bonos y luego analizaremos dos modelos para predecir el incumplimiento. La calidad de la mayor parte de los bonos que se negocian pueden juzgarse por sus calificaciones. Hay tres tipos de servicios principales de calificación: Moody, Standard y Fitch. La tabla resume estas calificaciones. Por ejemplo, los bonos de alta calidad están calificados como AAA por Moody. Luego vienen los bonos AA y así sucesivamente. Los bonos calificados como BAA o mejor se conocen como bonos de grado de inversión. A los bancos de inversión, muchos fondos de pensiones y otras instituciones financieras no se les permite invertir en bonos a menos de que sean de grado de inversión. Los bonos calificados por debajo como BAA se conocen como bonos de alto rendimiento o bonos chatarra. La mayor parte de los bonos chatarra estaba constituida por ángeles caídos, es decir, bonos de compañías que habían caído en tiempos difíciles. Pero durante la década de 1980, las nuevas emisiones de estos bonos se multiplicaron por 10. Conforme más y más compañías emitían grandes cantidades de deuda de baja calidad para financiar las adquisiciones, el resultado fue, por primera vez, enanos corporativos pudieron tomar el control de gigantes. Era frecuente que los emisores de estos bonos tuvieran razones de deuda de 90 al 95%. Muchos se preocupaban de que estos pudieran amenazar la vida de las corporaciones estadounidenses y como las tasas de incumplimiento se elevaron en la década de los 90, el mercado de nuevas emisiones de bonos chatarra se agotó. Más tarde, descendió una creciente prosperidad económica. La tasa anual de incumplimiento cayó por debajo del 2% y los bonos chatarra volvieron a estar en boga. Una vez los años de expansión acabaron pronto en el 2001, el 11% de los bonos chatarra estadounidenses dejaron de pagarse y por segunda vez las compañías tuvieron dificultades por un tiempo de vender bonos chatarra.
Las calificaciones de los bonos chatarra son juicios de las perspectivas financieras y de negocios de las empresas. No hay una fórmula fija para calcular las calificaciones. Sin embargo, los bancos de inversión, gerentes de portafolio de bonos y otros que siguen de cerca la situación del mercado de bonos se hacen una idea bastante buena de cómo será calificado un bono observando algunas cifras clave, como la razón de deuda de la empresa, la razón de utilidades a interés y el rendimiento de los activos. En 1981, ningún bono calificado inicialmente como AAA por Standard y Poor's se ha dejado de pagar en el año siguiente a su emisión. Y solo seis han dejado de pagar en el lapso de 10 años siguientes a su emisión. En el otro extremo de 2/3 de bonos CCC han incumplido para el año 10. Desde luego, en general, los bonos no caen de repente del estado de gracia. Conforme el tiempo pasa y la compañía se mete progresivamente en problemas, las agencias bajan la calificación del bono para reflejar la creciente probabilidad de incumplimiento. Las agencias calificadas no siempre tienen la razón. Cuando Enron quedó panza arriba en el 2001, los inversionistas protestaron porque apenas 2 meses antes de la deuda de la compañía estaba calificado como un grado de inversión. Y cuando las agencias sí degradan la calificación de la deuda de la compañía, las acusan de emprender una acción precipitada que eleva el costo del crédito. Predicción de la probabilidad de incumplimiento. La calificación de crédito. Si solicita una tarjeta de crédito o un préstamo bancario, siempre le piden que llene un formulario con detalles de su empleo, su casa, su situación económica. Esta información se usa luego para calcular su calificación global de crédito. Si no tiene una calificación aprobatoria, es probable que se rechace su solicitud o se le sujete a un escrutinio más detallado. En forma similar, los bancos aplican sistemas mecánicos de calificación de crédito para evaluar el riesgo de sus préstamos corporativos. Y otro tanto hacen las empresas cuando extienden su crédito a sus clientes. Supongamos que le encargan la tarea de desarrollar un sistema de calificación de crédito para decidir si se debe conceder crédito a negocios, y usted empieza comparándolo con los estados financieros de compañías que quebraron en un periodo de 40 años con las empresas sobrevivientes. Entonces, como vemos en la figura, ya 4 años antes de que quebraran las empresas en problemas generaban un rendimiento sobre activo, mucho más abajo de que las empresas que sobrevivieron. En la sección B se puede ver, en promedio también tuvieron una alta razón de pasivos a activos. Y en la sección C, que las utilidades antes de intereses, de impuestos, depreciaciones y amortizaciones eran bajas en relación a las utilidades totales de la compañía. Las empresas en quiebra eran menos rentables, estaban más apalancadas y generaban relativamente poco efectivo. En cada caso, estos indicadores de salud financiera de la empresa deterioraron constantemente conforme se acercaban a la quiebra. William Weber y Maureen Nichols y Jung-Woo Ri, que estudiaron estas empresas, concluyeron que la posibilidad de quebrar durante un año siguiente en relación con la posibilidad de no quebrar se estima con la siguiente ecuación. Como podemos ver, logaritmo posibilidad relativa de quiebra es igual a menos 6.445 menos 1.192 de ROA más el 2.307 pasivos dividido para activos menos el 0.346 de UA y de A dividido para pasivos. Se utilizaron diversas técnicas para desarrollar sistemas de calificación de crédito. El modelo que describimos arriba aplica la técnica de análisis de riesgo. Uno de los primeros modelos que todavía muy usado, el famoso modelo de calificación Z, formulado por Edward Altman. Practica el análisis discriminante múltiple para separar las ovejas solventes de las cabras indigentes. Los sistemas de calificación de crédito deberían llevar una nota de advertencia. Cuando uno prepara un índice de riesgo, es tenedor experimentar muchas combinaciones de variables hasta encontrar la ecuación que hubiera funcionado mejor en el pasado. Por desgracia, si uno extrae los datos de este modo, es probable que se encuentre con
uno que no funciona tan bien en el futuro como en el pasado. Si se engañan los éxitos previos que lo llevaban a tener demasiada fe en su modelo, podría rechazar un número significativo de posibles buenos clientes. Las utilidades que pierde por rechazar a estos clientes podrían más que cancelar las ganancias que obtendría de evitar unos pocos clientes malos. El resultado es que podrá quedar peor si aún hubiera pretendido que no podía distinguir entre los deudores potenciales y los extendiera el crédito a todos. ¿Significa esto que los bancos no deben usar sistemas de calificación de crédito? De ninguna manera. Quiere decir que no es suficiente tener un buen sistema. También es importante saber cuánto es posible apoyarse en él. Los modelos de riesgos basados en el mercado son sistemas de calificación de crédito y descansan básicamente en los estados financieros de las compañías para estimar qué empresas es más probable que caigan en quiebra y dejen de pagar sus deudas. En el caso de que los pequeños negocios puedan haber pocas alternativas al uso de datos contables, pero en el caso de las empresas grandes que cotizan en bolsa, también es posible aprovechar la información sobre los precios de sus valores bursátiles. Estas técnicas se constituyen sobre la idea de que los accionistas ejercerán su opción al cumplimiento si el valor de mercado de los activos cae por debajo de los pagos que se deben sobre su deuda. Para calcular la probabilidad de que incumplan sus pagos, necesitamos conocer el crecimiento esperado en el valor del mercado de sus activos, el valor nominal y el vencimiento de la deuda, y la variabilidad del valor futuro de los activos. Es probable que los casos para el mundo real sean complejos que nuestra historia. Por ejemplo, las empresas que puedan tener varias clases de deuda por vencerse en diferentes fechas. En tal caso, conviene a los accionistas poner más dinero para pagar una deuda a corto plazo y así mantener la posibilidad de que la compañía recobre su buena fortuna antes de que el resto de la deuda se venda. Sin embargo, los bancos y las empresas de consultoría han visto que pueden usar estas ideas para medir el riesgo de los préstamos actuales. Consideremos el caso de WorldCom. En julio del 2002, WorldCom se convirtió en la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos. Con más de 100.000 millones de activos en libros, la gravedad de los problemas de la compañía había quedado oculta en partes por un enorme fraude contable. Pero la compañía no podía esconder a los inversionistas la carga de la deuda, ni los problemas planteados por la avaricia de la industria con su capacidad de fibra óptica. ¿Qué tan cerca estaba WorldCom de dejar de pagar? Como podemos ver en esta figura, ofrecemos una respuesta. La línea superior muestra el valor de mercado que los inversionistas asignaron a sus activos y la inferior el valor del activo al cual la compañía hubiera elegido dejar de pagar su deuda. Se aprecia que conforme avanzó el 2022, el valor de los activos de la compañía se fue acercando cada vez más al punto de incumplimiento. El valor de riesgo. En marzo del 2007, y tiene bonos de Auster al 5.6% que vencen en el 2017. Los bonos están calificados como A por estándar y A4 y tienen un precio actual del 100.3%, 84% para ofrecer un rendimiento prometido al vencimiento del 5.1%. Si piensa conservar los bonos próximos los 12 meses, ¿cuánto riesgo estaría corriendo? Podría sentirse tentado a observar otra vez las pasadas tasas de incumplimiento de los bonos con calificación A y concluir que hay solo una pequeña probabilidad de que los bonos dejen de pagarse durante el año siguiente, por lo que su inversión es casi tan segura como los títulos de tesorería estadounidenses. Pero, desde luego, esto pasa por alto la posibilidad de que, aunque el incumplimiento es poco probable, el corto plazo de las perspectivas pueden no ser tan buenas como al final del año, como lo son ahora. En tal caso, bajaría la calificación de bonos y su valor también reduciría. Los bancos de las empresas de consultoría han ideado formas de medir el riesgo de deterioro de la calidad del crédito. Por ejemplo, uno de los más populares es el sistema de Credit Metrics. Observa el posible impacto de los cambios en la calificación de los bonos, tal como podemos ver en este gráfico.
Puesto que sus bonos tienen calificación A, nos centramos en la tercera columna de la tabla. Se aprecia en el pasado el 87.22% de los bonos A era todavía A de un año. Y unos cuantos fueron incluso ascendiendo a AA o AAA. Sin embargo, las malas noticias son que después del año, el 79% de los bonos A se habían movido a la categoría de bonos chatarra de BB o inferiores. Si la deuda fuera a degradarse a BB, no hay duda de que los inversionistas demandarían un mayor rendimiento. Por ejemplo, en 2007 el rendimiento de los bonos BB era alrededor de 0.75% más altos para los de una sola A. Si el rendimiento de sus bonos crecería en esta cantidad, el precio bajaría aproximadamente el 5%. En otras palabras, hay casi una probabilidad del 1% de que el valor de su inversión baje el 5% o más en el curso del próximo año. Los banqueros expresan la misma idea cuando dicen, a un nivel de confianza, el 1%, el valor en riesgo o bajo. En nuestra tenencia de deuda es alrededor del 5%. Hay varias formas de mejorar esta estimación burda del valor de riesgo. Por ejemplo, supusimos que los diferenciales de rendimiento de los bonos corporativos son constantes, pero los inversionistas son más renuentes a asumir el riesgo de crédito. Podrían perder mucho más que el 5% de su inversión. Fíjese también cuando calculamos el riesgo de invertir una deuda. Observamos solo la forma en que se efectuaría. El precio de los bonos, en cambio, en la calificación de crédito, si quisiéramos una medida completa del valor de riesgo, tendríamos que aceptar también que las tasas de interés libre de riesgo podría cambiar en el curso del año. Los bancos y los inversionistas en bonos no se interesan solo en el riesgo de los préstamos individuales, también les gustaría conocer el riesgo de todo su portafolio. En consecuencia, los especialistas en riesgos de crédito deben preocuparse por la correlación de los resultados. Es más probable que un portafolio de préstamos, todos referidos a un punto de venta de fábrica en los suburbios de Villa Chica, tenga mayor riesgo que uno que maneja diferentes tipos de deudores. Entonces, quedamos en conclusión que las corporaciones tienen una responsabilidad limitada. Si las compañías no son capaces de pagarle sus deudas, pueden declararse en quiebra. Quienes les prestan dinero están conscientes de que pueden recibir menos de lo que les deben y que el rendimiento esperado sobre un bono corporativo sea menor al rendimiento prometido. La opción de incumplimiento de la compañía es equivalente a una opción de venta. Si el valor de los activos de la compañía es menor que la cantidad que se adeuda, a la empresa se convendrá dejar de pagar y permitir que los acreedores se apoderen de los activos para saldar sus deudas. Por desgracia, la mayoría de las compañías tienen varios préstamos en circulación, con pagos que se vencen en diferentes tiempos. Esto complica la forma considerable de la tarea de evaluar la opción de venta. Por estas complicaciones, los inversionistas en bonos no usan regularmente los modelos de opciones para evaluar la opción de incumplimiento que trae bono corporativo. Lo más común es que se pregunten a sí mismos si la diferencia entre el rendimiento de un bono corporativo y el rendimiento de una emisión comparable del gobierno compensa la posibilidad de incumplimiento. Los diferenciales pueden cambiar con rapidez cuando los inversionistas revalúan las probabilidades de incumplimiento o se hacen más adversos al riesgo. Los bancos, los servicios de calificación y las empresas de consultoría también han desarrollado diversos modelos para estimar la probabilidad de incumplimiento. Los sistemas de calificación de crédito toman razones contables u otros indicadores de salud corporativa y los ponderan para llegar a una sola medida de cumplimiento. El KMW de Moody's adopta un enfoque distinto y busca medir la probabilidad de que el valor de mercado de los activos de la empresa caigan hasta el punto en el que el valor del mercado de los activos de la empresa caigan o ésta opte por dejar de pagar en lugar de seguir dando servicio de su deuda. No hay que suponer que no corren riesgos, solo que no prevé una perspectiva inmediata de incumplimiento. Si la calidad de los bonos deteriora, los inversionistas demandarán una mayor
a un mayor rendimiento y el precio del bono bajará. Una forma de calcular el valor de riesgo es observar la probabilidad posible de cambios en la calificación y estimar el probable efecto de los cambios en el periodo del bono. Muchas gracias.